¿por qué comenzar una serie en el libro de Ageo? ¿Por qué predicar de este libro? Pues les tengo una razón conocida y una razón desconocida. La razón conocida, al menos conocida por mí, es que como a eso del verano del año pasado, y el Antiguo Testamento para predicarlo, un libro corto, un libro con un contexto fácil de entender y con mucha aplicación espiritual. Y por eso dije, sería bueno predicarlo, así que lo agendé para predicarlo después de terminar las cartas de los tesalonicenses. Y eso era para febrero del 2026. Ahora, la razón desconocida para mí era, no sabía lo pertinente que iba a ser el libro para el tiempo que estamos pasando ahora como iglesia, para esta época de transición que estamos entrando como iglesia. Esa razón desconocida para mí, porque para verano del año pasado yo no tenía ni idea de lo que de esta transición, pero una muestra de que el Señor sabe todas las cosas, ¿sí o no? Y de que el Señor cuida no solamente de nosotros individualmente, sino que el Señor cuida de nosotros también como iglesia, como familia, como cuerpo. Amén. Es algo que sabemos, pero aún así no nos deja de maravillar cuando el Señor hace cosas así. Y por eso estamos en el libro de Ageo. Y por eso la semana pasada comenzamos este libro y yo les decía que el libro se desenlaza en medio de la vuelta del pueblo de Dios del exilio, como narra el libro de Esdras, los capítulos 1 y 2. El pueblo de Dios vuelve a su tierra después de haber estado exiliado, deportado en Babilonia, después de casi 70 años ellos allá. Y luego Persia, porque Persia conquista Babilonia y pasa a ser Persia. Entonces ellos, luego de tantos años, ellos vuelven a su tierra, que no solamente fue destruida, incluyendo el templo, reducida a simplemente las piedras de la fundación, sino que ahora esa tierra es habitada por otra gente. Gente de otra cultura, de otra lengua y de otras tradiciones. Y al volver ellos, vimos que inicialmente ellos se dedican a la obra del Señor, se dedican a reconstruir el templo que casi 70 años atrás fue destruido. Eso lo vemos en Esdras capítulo 3. Si usted quiere entender un poquito más el libro de Ageo, es buena idea leerlo paralelo con el libro de Esdras, porque es durante el mismo tiempo. Pero no mucho después de ellos haber comenzado a reconstruir el templo, son desanimados y son atemorizados por ese otro pueblo que se ha acomodado allí después de tantas décadas y se ha adueñado de la tierra. Eso se ve en Esdras capítulo 4. Y esto los lleva a ellos a abandonar la construcción y se ensimismizan en ellos mismos, se enfocan en sus propias vidas. Y como vimos la semana pasada, en el capítulo 1, versículo 14, versículo 4, se ponen a artesonar sus propias casas, a arreglar sus propias casas, en vez de dedicarse a lo más importante, que es la casa del Señor. Y así se olvidan de la prioridad de la obra de Dios y pasan casi 20 años ellos así. Y es ahí cuando Dios levanta a Ageo. Y el Señor, a través del profeta Ageo, confronta a su pueblo y lo llama al arrepentimiento. Eso fue lo que vimos la semana pasada en el capítulo 1. Vimos que fue un llamado de Dios a su pueblo y a nosotros también a priorizar al Señor. Como dice Mateo 6:33, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Vimos que ellos, por la palabra de Ageo y por el obrar del Espíritu Santo, fueron movidos al arrepentimiento, obedecieron al Señor, como dice el versículo 12 del capítulo 1, y se pusieron manos a la obra, como dice el versículo 14 del capítulo 1, y se pusieron a reconstruir el tiempo. O sea, ellos volvieron a priorizar al Señor, a poner al Señor en el primer lugar. Pero
Tan solo un mes después, en el versículo 1 del capítulo 2 tenemos esa fecha, el día 21 del mes. Solamente ha pasado un mes. Y el pueblo está desanimado otra vez. Y en ese momento, un mes después, el pueblo otra vez arrasado por el desánimo. Un mes después, cuando el Señor levanta nuevamente al profeta Ageo y les da otra palabra a ellos, que es la que acabamos de leer en los versículos 1 al 9 del capítulo 2. Ahora, ¿de dónde surge este nuevo desánimo? Hace un mes, como dice el versículo 14, capítulo 1, fueron movidos por el Espíritu de Dios y ya están desanimados otra vez. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué pasó? Y antes de nosotros pensar que esto no es realista, solo pensemos, nosotros somos bien similares. El 1 de enero voy a hacer una dieta nueva, voy a hacer ejercicio, voy a leer más libros, voy a aprender a tocar guitarra. Y el 1 de febrero, ¿qué? Ni nos acordamos. No es que estamos desanimados, no. El desánimo ocurre como a las 2 semanas. El 1 de febrero ni nos acordamos de lo que queríamos hacer. Así que no estamos muy lejos de la realidad de lo que esta gente está sufriendo. Nosotros como seres humanos somos bien volátiles, ¿sí o no? Pero gloria a Dios que nuestro Dios no es así. Amén. Como dice la palabra, en Él no hay sombra de variación. Por eso Él es la roca. Y nosotros somos llamados a pararnos en la roca. Porque nosotros roca no somos, no podemos depender de nosotros. Pues el pueblo está desanimado, pero yo quiero que veamos las razones del desánimo, porque hay razones para ellos estar desanimados. Tenemos 3 razones por las cuales ellos están desanimados, para entender por qué ellos están donde están un mes después. Primero, los ancianos, entre ellos, los que eran adolescentes, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, que ahora a esta altura tendrán alrededor de 80 años, ellos recuerdan la gloria del primer templo, del templo que fue destruido. Ellos lo recuerdan y reconocen que el templo que ellos son llamados a reconstruir nunca se va a parecer jamás a aquel templo. Aquel templo era una obra de arquitectura antigua increíble. Era el resultado de la edad de oro del pueblo de Israel, cuando más ricos eran. Tenía todos los lujos. Ese templo por dentro estaba enchapado en oro completo. Así que ellos dicen, este templo que nosotros vamos a construir no se va a parecer nunca a aquel templo. Y por eso están desanimados. Primera Reyes describe que ese templo estaba lleno de la gloria de Dios, que había tanta gloria de Dios allá adentro en forma de humo que los sacerdotes no podían ni entrar a ministrar. Y ellos dicen, este templo que nosotros vamos a construir no se va a parecer jamás a aquel templo. Esa época no solo es que pasó, es que ahora ellos están en su momento más bajo de la historia, están bajo el dominio persa. Son pobres, son dependientes de sus enemigos y ellos sienten que Dios los ha abandonado. Esdras 3, versículo 12 nos describe la reacción de los ancianos que recuerdan el primer templo. Dice, muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz. La segunda razón es que ellos estaban siendo desalentados otra vez por los habitantes de la región. Esdras capítulo 5, versículo 3 dice, en aquel tiempo Tatnai, gobernador de la provincia, y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así. ¿Quién les dio órdenes de reedificar este templo y de terminar este edificio? Eso es una amenaza. Ellos se sienten intimidados. Y tercero,
como si fuera poco, ellos se encuentran, cuando Ageo se levanta y les da este sermón, lo sabemos por esa fecha que tenemos en el versículo 1, ellos se encuentran en medio de la fiesta de los tabernáculos. Esa era una fiesta del pueblo de Dios que el Señor les dio, donde el pueblo recordaba y celebraba la presencia de Dios en medio de ellos y la provisión del Señor mientras estuvieron en el desierto. Recuerden la presencia del Señor y la provisión del Señor cuando estaban cruzando el desierto. Pero más que una fiesta para recordar y celebrar, para ellos tiene que haberse convertido en algo bien diferente. En lugar de celebrar la presencia de Dios y su provisión, esta fiesta tenía que haber sido un recordatorio doloroso de la triste realidad que estaban enfrentando. En vez de celebrar la presencia de Dios, lo que la situación les tira en la cara es que Dios no está con nosotros. Hemos sido conquistados, el templo ha sido destruido, la gloria de ese templo nunca va a volver. Es más, ¿para qué? ¿Para qué estamos trabajando? Y la provisión. Esta fiesta es para recordar la provisión de Dios. Si llevamos casi 20 años de sequía y de sufrimiento, como vimos la semana pasada, versículo 11 del capítulo 1. ¿Cómo vamos a celebrar algo que no es una realidad? ¿Cómo vamos a celebrar algo que no vemos? ¿Cómo vamos a celebrar algo que estamos seguros que ya pasó y que probablemente nunca va a volver? Por eso, un mes después, ellos están desanimados, están desmoralizados. ¿Y Dios? ¿Qué hace Dios? Dios, a través de Ageo, Dios reconoce esto. Miren el versículo 3. Esta es la palabra del Señor, el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Dios reconoce el dolor, Dios reconoce el desánimo, Dios reconoce la situación. Nosotros somos igual que ese pueblo. El desánimo es algo que nos afecta a todos, a nosotros también, ¿sí o no? Si somos sinceros, tenemos que reconocer que hoy en nuestra vida hay circunstancias que nos están desanimando. Y está bien reconocerlo, hermano. Y no solamente está bien reconocerlo, Dios lo sabe. Tú, Dios, lo sabe. Y tú, Dios, está contigo en medio de eso, igual que estaba con ese pueblo. Tu Dios lo reconoce y tu Dios te entiende. Eso es lo que está haciendo aquí en el versículo 3. Y nuestro Dios hoy nos quiere fortalecer. Amén. Luego de Dios reconocer el dolor y el desánimo de su pueblo, lo primero que Dios hace para animarlos y para fortalecerlos es llamarlos a esforzarse. Miren el versículo 4. Y no solo los llama a esforzarse una vez, sino 3 veces. Dice, esfuérzate Zorobabel, esfuérzate Josué, esfuércense todo el pueblo, 3 veces. Y este llamado del versículo 4 es bien interesante porque es como un eco de otro pasaje de las Escrituras, ¿verdad que sí? Josué capítulo 1. El llamado que Dios le hizo a Josué en el capítulo 1, versículos 6 al 9, donde el Señor mismo llama a Josué a esforzarse 3 veces también. Antes de entrar a conquistar la tierra, cuando ellos también estaban desanimados por el tamaño y el poder de los pueblos que habitaban esa tierra.
Ahora, si somos honestos, esto parece contrario a lo que ellos necesitan. Porque póngase usted a pensar. Si tú estás desanimado y alguien te dice, oye, tú lo único que tienes que hacer es esforzarte. Tú lo único que tienes que hacer es animarte. Tú lo único que tienes que hacer es echarle ganas. Eso funciona. Cuando uno está desanimado, no es muy efectivo. La única diferencia es que el que los está llamando a esforzarse aquí no es cualquier persona, ¿es quién? Es Dios mismo, que los está llamando a esforzarse. Y no solo es que Dios los está llamando a esforzarse, Dios les va a mostrar a ellos dos realidades gloriosas, dos realidades maravillosas que los va a ayudar, que los va a mover a esforzarse ellos y ser valientes, tal como el versículo 4 los está llamando a hacer. Dos realidades que ellos, por el desánimo que están sufriendo, ellos no pueden ver. Dos realidades que están ignorando. Son dos realidades increíbles. Ellos las están ignorando, ellos no las están viendo, pero son dos realidades increíbles. Que si ellos las supieran, si ellos las tuvieran en cuenta, el desánimo no tendría poder en sus vidas. Y ciertamente se esforzarían con toda valentía, como el Señor los está llamando a hacer en el versículo 4. Y el Señor, en esta tarde, nos quiere proclamar esas dos realidades a nosotros también, para levantarnos de nuestro desánimo y ayudarnos a esforzarnos y ser valientes en la obra que el Señor nos ha dado. La primera realidad que les muestra es su presencia, la presencia de Dios en medio de ellos. Noten cómo Dios le dice eso al final del versículo 4. Esfuércense todos ustedes, pueblos de la tierra, declara el Señor, y trabajen porque, ahí está la razón, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Esfuércense porque yo estoy con ustedes, declara el Señor. Dios está con ellos. Y no solo les dice que está con ellos, en el versículo 5 les dice que está con ellos tal como estuvo con el pueblo de Dios cuando atravesaron el desierto. Y eso es bien significativo. Porque parte de su desánimo es que la fiesta de los tabernáculos que están celebrando, se trata precisamente de celebrar eso. La presencia de Dios con el pueblo cuando estaban en el desierto. Pero ellos no ven la presencia de Dios. Ellos se sienten abandonados por la situación. Ellos se sienten que Dios está lejos. Pero a través de esta palabra Dios les abre los ojos y les muestra: yo estoy con ustedes de la misma manera que yo estuve con el pueblo cuando estuvieron en el desierto. Ustedes se sienten solos, ustedes se sienten abandonados, pero abran los ojos. Porque yo estoy con ustedes, yo estoy en medio de ustedes, tal como estuve con ellos. Ustedes piensan que como no hay templo, mi presencia no está con ustedes. Pero en el desierto no había templo tampoco. Y yo habitaba en medio de ellos aún antes de que existiera el tabernáculo. Aún antes de ellos, yo habitaba en medio del pueblo. Es porque la presencia del Señor no depende de circunstancias. La presencia del Señor no depende de lugares. La presencia del Señor depende del pacto que Él ha hecho con su pueblo. De la promesa que Él ha hecho con su pueblo. Por eso el versículo 5 dice: como lo he prometido, como lo he pactado con ustedes como pueblo. Levítico 26, versículos 11 y 12, Dios promete esto al pueblo en el desierto. Les dice: haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es la promesa que Dios le hizo a ese pueblo. Entonces la primera realidad que Dios les muestra al pueblo desanimado en el tiempo de Ageo
Es que preciso, cuando ellos están pensando, Dios no está con nosotros y por eso estamos desanimados y no queremos trabajar, es exactamente lo contrario. En versículo 5 le dice, yo permanezco en medio de ustedes. Por tanto, no teman. Trabajen, esfuércense. Yo estoy con ustedes. Y yo creo que a nosotros nos pasa igual. Pensamos que por nuestras circunstancias, Dios no está con nosotros. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas financieros que estamos sufriendo. Pueden ser las noticias, la política de este país. Problemas familiares y nos desanimamos. Decimos, ¿dónde está Dios? Dios no está conmigo. Pero Dios ha hecho un pacto con nosotros, iglesia. Y lo pagó con su propia sangre, la sangre de su Hijo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y por eso Él hace que todo obre para bien. Esa es la realidad de su presencia en medio de nosotros. Y el Señor nos llama a nosotros también hoy, igual que llamó a ese pueblo, a abrir los ojos a esta realidad gloriosa, grande y poderosa, para que nos gobierne, para que nos domine, para que nos agarre y nos dé paz. Y entonces podamos esforzarnos en la obra del Señor y ser valientes y cobrar ánimo y trabajar y no temer, porque Él está con nosotros. La segunda realidad que Dios les muestra para levantarlos del desánimo y llamarlos a esforzarse es la gloria venidera del templo. Otra vez, la fiesta de los tabernáculos conmemoraba la presencia de Dios y la provisión de Dios mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. Algo que ellos no pueden ver por su situación presente y por eso están desanimados. Y parte de recordar esa presencia de Dios era recordar las manifestaciones de la gloria de Dios. Ellos recuerdan en la fiesta de los tabernáculos pasajes como Éxodo 19:18, que dice, todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Ellos recuerdan esa presencia del Señor manifestándose en gloria en el Sinaí. Ellos también recuerdan Dios manifestándose su gloria en el primer templo, como dice 1 Crónicas 7, versículo 1 al 2. Allí dice que cuando Salomón terminó de dedicar ese templo, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba que los sacerdotes no podían entrar en él. En la fiesta de los tabernáculos, ellos son recordados de la presencia de Dios y la manifestación de la gloria de Dios. Pero lo único que ellos ven son los cimientos destruidos y quemados de este templo de hace casi 70 años atrás. Ellos se desaniman al pensar que ese tiempo de gloria ya eso pasó. Y eso probablemente nunca va a volver, porque mira este templo cómo está. Aquí no hay gloria. Dios no se va a manifestar aquí. Ya eso pasó. Es una memoria del pasado.
Pero en el versículo 6 Dios le dice, así como hice temblar el Sinaí e hice temblar el templo de Salomón, una vez más, otra vez más, el Señor va a hacer temblar no un monte, no un templo, sino la tierra entera con el poder de su gloria. Dios les está diciendo que el Sinaí y el templo de Salomón solo fueron los comienzos de la manifestación de su gloria. Aquellos fueron simples aperitivos. Yo no he terminado. Lo que viene va a ser aún más glorioso. Por tanto, esfuércense, no se desanimen. Cuando Cristo, quien dijo que Él era mucho mayor que el templo, que dijo en Juan capítulo 2, destruyan este templo y en 3 días lo volverá a levantar. Cuando Cristo murió en la cruz, nos dice Mateo 27:51, que la tierra tembló, que las piedras se partieron en 2 y que el velo del templo se rasgó en 2 también. Y Hebreos 12, versículos 26 y 28, cita Ageo 2, versículo 6, cita este mismo verso para decir que el una vez más que tenemos en ese versículo 6, el una vez más se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando Dios va a renovar el cosmos entero, el universo entero, y va a llenar el universo entero de su gloria. No simplemente un monte o un templo, va a llenar el universo entero de su gloria. Ellos están pensando que ese tiempo de gloria se acabó, que eso nunca va a volver. Pero como les dice en el versículo 9, les está mostrando que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Por tanto, esfuércense, anímense, trabajen, sean valientes. No se desanimen. Ellos también están pensando que este templo nunca va a ser tan lujoso, tan grandioso, tan esplendoroso como lo fue el de Salomón. ¿Por qué? Porque ahora ellos son cautivos. Porque ahora ellos están bajo Persia, ahora ellos son pobres. Ellos no son libres. Aquel templo fue así como fue, porque eso fue la época de oro de Israel, pero ahora estamos en otros tiempos, en otras circunstancias. Pero miren lo que el Señor les dice en los versículos 7 y 8. Que los tesoros de las naciones van a venir a esa casa y van a llenar esa casa. Porque del Señor es el oro y es la plata. Y esto se cumple literalmente en Esdras, capítulo 6, versículos 7 al 10, cuando el rey de Persia ordena que se les dé todo lo que ellos necesitan para la construcción de ese templo, para el arreglo del templo, para las ofrendas de ese templo. Se cumple también luego en la historia cuando el rey Herodes agranda el templo y lo hace aún más hermoso. Pero ese templo en el año 70 después de Cristo fue destruido. Hay un cumplimiento aún mayor de esa profecía y es en Cristo, mis hermanos. Es lo que estamos viviendo nosotros ahora espiritualmente como iglesia del Señor. No es mero oro o plata que perecen lo que el Señor está trayendo, pero es algo más precioso, algo más valioso que el oro y que la plata. Y son las almas de la gente, de toda lengua y de toda nación que el Señor está trayendo. Estas son
riquezas más verdaderas y más mayores que el Señor está trayendo de las naciones a su casa, a su templo. En el Salmo 2, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré las naciones. Jesús dice en Juan 12, 32, si soy levantado de la tierra, levantado en el monte Calvario, en la cruz, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cada vez que un alma viene a Cristo, el Señor está despojando a las naciones de sus tesoros. El Señor está despojando a las tinieblas de sus tesoros. Y está edificando su iglesia, su pueblo. Como vimos la semana pasada, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, piedras vivas que están siendo edificadas en el templo espiritual del Señor. Las riquezas de las naciones viniendo y llenando de gloria el templo espiritual y más verdadero del Señor. Y cuando se termine esta gloriosa obra de despojar a las naciones de sus riquezas, cuando se haya predicado el evangelio del reino en todas las naciones, cuando todos los escogidos del Señor desde antes de la creación del mundo hayan venido al Señor, entonces va a sonar la trompeta final. Y en las nubes vendrá el deseado de las naciones. Y establecerá su reino y su templo en toda la tierra. Y entonces finalmente, como termina diciendo el versículo 9, en ese lugar, en la tierra entera, reinará, habrá paz, shalom, eirene, la paz del Señor. El final de Apocalipsis 21 lo describe así, escuche cómo Apocalipsis describe esto. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Escuche cómo dice esta parte. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Los tesoros de las naciones. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la gloria postrera, mayor que la primera, donde todas las riquezas de las naciones entran y esa paz del Señor habita para siempre. Ageo les declara esto a ellos, les muestra esta gloria futura para que ellos vean el fruto final del esfuerzo, del trabajo de ellos. Del esfuerzo de ellos en la obra del Señor, en el reino del Señor. No se desanimen, esfuércense, trabajen, porque mira lo que Dios va a hacer. La gloria final va a ser mucho mayor que la del Sinaí, que la del templo de Salomón. Se van a quedar pequeños y cortos comparado a lo que el Señor va a hacer. Por tanto, anímense y trabajen y esfuércense. Porque al final, como dice Habacuc 2:14, la tierra será llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y el Señor hoy nos anima a nosotros, hermanos, de la misma manera. Sigamos esforzándonos en el trabajo del Señor.
Hay muchas razones para desanimarnos, pero hay razones mayores para esforzarnos, para trabajar. Sigamos compartiendo el Evangelio. Sigamos invitando a otros a la iglesia, a venir al Señor. Sigamos sirviendo sacrificadamente en nuestra iglesia. Porque el Señor está trayendo los tesoros de las naciones. Y ahora mucho más que estamos por dar este paso, esta transición. Yo creo que viene de la mano del Señor para poder ver más tesoros de las naciones venir y entrar a la obra del Señor. Por tanto, esforcémonos, hermanos. Cada vez que usted invita a alguien, cada vez que nosotros hacemos una obra para el Señor, parece que no estamos haciendo mucho. Parece que hasta estamos perdiendo el tiempo. Así se sentía esa gente cuando estaban recogiendo piedras y barriendo y moviendo. Decían, pero este templo no se parece al que teníamos. Pero no estaban mirando para atrás, no estaban mirando a lo que venía. Nosotros igualmente, cada vez que invitemos a alguien, cada vez que hagamos algo para el Señor, para su obra, parece poco, parece que no estamos haciendo mucho. Pero poco a poco el Señor está edificando su templo, está llenando el templo de gloria y trayendo los tesoros de las naciones. Así que animémonos y esforcémonos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Démosle al Señor lo mejor, lo primero y lo mejor de nuestras vidas. Porque pronto Él va a volver y va a llenar la tierra de su gloria y de su paz. No le demos al Señor las obras de nuestro calendario, no le demos al Señor las obras de nuestra energía, no le demos al Señor las obras de nuestro dinero, démosle al Señor lo primero y lo mejor. Porque estamos sirviendo en esta gloriosa obra del Señor. Porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Por tanto, en medio de nuestro desánimo, el Señor nos dice a nosotros también, iglesia, esfuérzate. Esfuérzate porque yo estoy contigo. Y esfuérzate porque pronto mi gloria y mi paz van a llenar toda la tierra como las aguas cubren el mar.